mucho en mi tierra y están muy ricos. Pero eso es lo que comían. Y hierbas amargas. Si querías darle sabor, era con hierbas amargas. ¿Cómo dije que eran? Hierbas amargas. No era así como romero, para que darle sabor, laurel, no, hierbabuenita, algo así, manzanilla, no. Eran hierbas amargas, literalmente. Y eso era lo que tenían que comer. Entonces dice el Señor, cuando te pregunten acerca de tu rito, tú les vas a explicar. Cuando tus hijos te pregunten acerca de este rito que ustedes están practicando, tú le vas a decir lo siguiente. Versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Quién es la víctima? El Cordero. Y con esta idea de que el Cordero es la víctima, ahora quiero que entienda que la palabra usada aquí para víctima se debe de traducir como ofrenda, holocausto o sacrificio. Ahora, ¿por qué el Cordero es una víctima? Porque él no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Él no fue voluntariamente, si yo me ofrezco para que me sacrifiquen. No. Entonces, por eso se le llama víctima. Pero en realidad lo que el Señor está diciendo es que es un sacrificio, que es un holocausto. ¿Sí está conmigo? Ahora, cuando nosotros vemos que el Cordero de la Pascua, de acuerdo a lo que dice Éxodo, es una víctima, lo llevamos literalmente hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús, porque Él es el Cordero Pascual, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces decimos, la víctima del corderito que se sacrificaba en la Pascua, ahora es Jesús, por lo tanto Jesús es una víctima. Pero hay una gran diferencia, hermano, entre ese pequeño cordero, que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, y que era sacrificado por causa del pecado de las personas. El cordero, o esta víctima, o este sacrificio, no es la única vez que se ofrecía, no era la Pascua del año. También la Biblia describe que el sacrificio cotidiano, lo que se ofrecía en la mañana y lo que se ofrecía en la tarde por parte del pueblo de Dios, todos los días también se le llamaba víctima. Entonces, cuando la Biblia describe a la víctima, está hablando de ese corderito que no tiene la menor idea de lo que está pasando y es sacrificado por causa de otro. ¿Sí está conmigo? Entonces, sí entiendo yo que ese corderito, por algo la Biblia lo describe como víctima. Pero no es lo mismo que nuestro Señor Jesús. No es lo mismo, hermano. No estamos hablando de la misma situación. Porque el Cordero no sabe lo que está haciendo. Jesús sí lo sabía. Entonces Jesús no es una víctima, ni de las circunstancias, ni de Dios, ni de los romanos, ni de los judíos, ni de los gentiles, ni de nada. Ni siquiera de Satanás. Y ahorita se lo quiero explicar. Pero primero vamos a ver por qué la gente compara a Jesús con una víctima. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde Juan el Bautista, Evangelio de Juan, capítulo 1, donde Juan el Bautista estaba bautizando multitudes y está bautizando a la gente para arrepentimiento. ¿Se acuerda de eso? Alguna vez ya lo platicamos. Jesús llega a ese lugar donde Judas está bautizando. ¿Para qué Juan bautizaba? Para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Y Juan está bautizando, y de repente ahí en escena aparece Jesús. ¿Jesús había pecado? ¿Por eso venía a bautizarse? No, Jesús no había pecado. Y eso es algo que me parece interesante, porque Juan hace la observación, y en el capítulo 1, usted puede leer en el versículo 29, puede leer toda la historia después. Ahorita solamente lee el versículo 29, dice el 29, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ponga atención en esto. ¿Por qué Juan dice que él es el Cordero de Dios? Primero,
Juan está bautizando para arrepentimiento. Juan está bautizando a la gente diciéndole arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿a qué venía la gente a Juan? A bautizarse, a arrepentirse de sus pecados, para que sus pecados fueran perdonados. Entonces, Juan está bautizando a una multitud y todos aquellos que venían se reconocían como pecadores. ¿Sí está conmigo? O sea, si tú te digo, hermano, pase aquí al frente, quien quiera pedir perdón a sus pecados. Quien pasa aquí al frente es un pecador. Y todos, ay, pastor, ya todo el mundo sabe que pequé. Sí. Ese es el chiste. Que reconozcas que eres un pecador. Porque si no reconoces que has pecado, entonces ¿cómo puedes arrepentirte? Si tú no le pides perdón a Dios, no estás reconociendo que le fallaste. Y cuando Jesús viene, entonces la gente dice, mira, otro más. Otro pecador. Y este tan descendido que se ve. Pero no, igual que todos. Todos los hombres son iguales. Ya me imagino a las mujeres de esta manera. Por eso Juan aclara y dice, no se me confunda, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mente de todos los que estaban ahí se viajó a Éxodo, capítulo 12, que acabamos de leer. ¿Quién era el Cordero que quita el pecado? Dice la Biblia, si usted lee todo el capítulo 12, dice que era un Cordero sin mancha, no defectuoso. Nosotros cuando estamos defectuosos delante de Dios, no es por nuestra condición física, nuestra condición mental, nuestra condición emocional. Estamos defectuosos delante de Dios por nuestra condición espiritual, porque somos pecadores. Dios nos mira defectuosos a nosotros porque estamos llenos de pecado. No porque tienes sentimientos encontrados, no porque no has estudiado la primaria, no. Eres defectuoso delante del Señor por causa de tu pecado. Ahora, cuando tú vienes a Dios y te arrepientes de tu pecado es quitado. Por eso dice que somos perfectos, hemos sido hechos perfectos. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando yo digo, hermano, levante la mano los justos, tú deberías decir, luego, yo soy un justo. ¿Por qué? Ay, sí, como si te voltean a ver tus parientes. No, es cierto. No, tú eres justo porque Jesús te ha justificado. Él te ha hecho justo. ¿Sí está conmigo? Por eso, quiero aclararle hoy que si usted entiende este mensaje el día de hoy y le llega a su corazón, usted va a dejar de estarse viendo como víctima. Es que soy malo delante de Dios. Sí, eres malo, pues arrepiéntete ya. Es que me fallé. Pues sí, pídele perdón. Es que me equivoqué. Pues arrepiéntete, corrige tu falta. Corrige lo que hiciste mal y deja de estar viéndote como una víctima. Entonces, Jesús se presenta delante de Juan y Juan inmediatamente lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no podía quitar el pecado si había pecado en él. No podía quitar el pecado si era un hombre pecador. Por causa de la declaración de Juan, toda la gente voltea a ver a Jesús y dice, wow, él es sin pecado. Por eso Juan le dice, yo no tengo que bautizarte a ti, tú tendrías que bautizarme a mí, le dice Juan. Y Jesús dice, no. Jesús le dice, no, bautízame para que se cumpla toda justicia. Yo voy a llevar el proceso que todo hijo mío tiene que seguir. Por eso algo que les insistimos nosotros a ustedes es, bautícense. Es dar el siguiente paso. Es, si ya creíste en Jesús, si ya tienes la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, el siguiente paso es dar tu paso de obediencia, bautizarte. Por cierto, vamos a tener bautizos ahora en mayo. Ya están cerquitas. Quienes no estén bautizados, se tienen que acercar conmigo, con la pastora, vecinos, les vamos a dar una enseñanza y después se bautizan. ¿Quiénes ya se bautizaron? No, ya. Okay. Hay algunos, vale la pena llenar la alberca. Porque si no lo bautizamos en el campo, aquí tenemos un campo. No tiene nada de malo. Los metemos al campo y los sacamos. La alberca es menos peligrosa.
alberca tiene una boca muy grandota y sí encuentran la salida. Luego del tambo no han salido algunos. Tengo que meter a sacarlos y ya. Los sacamos y los rescatamos. Entonces vamos a tener bautizos en mayo. Yo creo que es la última semana de mayo. Estén al pendiente, les vamos a avisar. Lo que pasa es que, mire, llenamos una albercota que le caben, no sé, algo así como unos 500 litros, yo creo. No sé cuánta agua le quepa, pero es una alberca grande. Y la verdad me preocupa mucho llenarla y que no se bauticen y que esa agua nada más la desperdiciemos. La verdad sí me duele. Entonces preferimos usar el agua, que se bautice en un gran número. Por esa razón tardamos en bautizar. No creo que tardamos en bautizar porque hay que cubrir requisitos. No, porque no tenemos un lugar apropiado para hacerlo. Entonces tenemos que condicionar una alberca montable ahí y la llenamos de agua y ahí bautizamos. Entonces procuramos aprovechar lo más que se puede esa agua. Pero ahí luego lavamos la ropa ahí, lavamos los trastos, nada. Pero así es que quien no se haya bautizado y quiera bautizarse, estén al pendiente. El único requisito que nosotros ponemos es creer que lo necesitas, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por nosotros. Es lo único que les pedimos. Lo demás se los enseñamos. Lo demás hay que enseñarse para que ustedes entiendan y sepan qué es el bautismo. Entonces viene Juan y le dice a Jesús: tú deberías de bautizarme. Jesús le dice: no, deja que se cumpla toda justicia. Y Jesús es bautizado no porque hubiera pecado en él, sino porque él estaba cumpliendo con toda justicia. Jesús se bautiza, sale del agua, se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre de él, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces viene el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Inicia el gran ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero este reconocimiento de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos hace creer que Jesús es el Cordero, por lo tanto Jesús es la víctima. Pero Jesús no es la víctima. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero hay una diferencia entre Jesús y ese Cordero. Y la diferencia es que Jesús sabía lo que iba. Entonces Juan está predicando el arrepentimiento, bautiza a los arrepentidos, pero hay una observación que yo quiero hacer, que no se le olvide nunca. Que dice Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hay que subrayar ahí en su Biblia, para que usted nunca se le olvide, es quita. Jesús no cubre el pecado, Jesús no oculta el pecado, Jesús quita el pecado. Si algo tenemos que entender en nuestras vidas espirituales, es que una vez que tú te arrepientes, es que Jesús te quita el pecado. El martes estaba aquí, llegó una persona con problemas de alcoholismo. Lo vieron, ¿verdad? Sí. Estaba Saúl, Miriam, después llegó, ¿quién llegó el martes? El Ramón, Celsa y este muchacho. Y este muchacho tenía problemas de alcoholismo. Y me decía: es que no puedo dejar de tomar. No puedo dejar de tomar. Hagamos un ejercicio juntos, hermanos, para ver si podemos o no podemos. Haga esto conmigo. Despacito, no se lastime. Ya Semana Santa, por fin. Se va a sentir de los agachados. Haga esto, despacito, hágalo. No deje de hacerlo, que deje de hacerlo se va al infierno. No, ¿verdad? No deje de hacerlo. ¿Ya? Ok. Ahora imagine que usted sale hacia la calle. ¿Sí? Imagine que usted sale hacia la calle. ¿Qué le van a decir? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué le va a decir usted? No estoy loco. Mi pastor me dijo que lo hiciera. Baje, deje de hacerlo. ¿Lo haría, hermano? ¿Quién lo haría? Levante su mano. Pero yo sí salgo a la calle. ¿Quién lo haría? Sería vergonzoso, ¿no? Sería cansado, agotador.
Pero además, yo creo que más vergonzoso. Porque luego cambias de manos, se te cansa una y el rato la otra. ¿Por qué si nos causa vergüenza dejamos de hacerlo? ¿Por qué nos sentimos intimidados por la vergüenza, por el qué dirán, por lo que piensen de nosotros, y hacemos o dejamos de hacer cosas que los demás no aprueban? No participamos de ciertas cosas, no vamos a ciertas reuniones, no tenemos ciertos amigos, por el que dirán, por la vergüenza, por lo que van a pensar de nosotros. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensan los demás y no nos importa lo que piensa Dios de nosotros? Dios dice que somos pecadores, sí pecamos. Pero entonces sí podemos dejar de hacer esto. Tengo control de mi mano, lo puedo dejar de hacer, pero no puedo dejar de mentir. No puedo dejar de robar. No puedo dejar de ver a las mujeres que no son mi esposa. No puedo dejar de estar teniendo pensamientos malos o de estar murmurando y chismeando de la gente. No puedo dejar de hacerlo. Es que no puedo, pastor. Cuando alguien me dice no puedo, yo hago este ejercicio que acabo de hacer con ustedes. Digo, haz esto. Y lo hice el martes. Se lo hice a este hombre. Y yo le dije, hazlo. Ahí estaba. Y ahora salte a la calle. Ah, no, me van a ver y van a decir que estoy loco. Digo, pero la gente dice que eres borracho. Y no dejas de tomar. La gente te mira y hasta te da la vuelta porque te ve feo, porque andas alcoholizado, porque andas orinado en tu propia ropa, porque te ves mal, porque estás desalineado. Y la gente mira eso y te mira de lejos y se hace un lado, te da la espalda y no dejas de hacerlo. Entonces no es que no puedas dejar de hacerlo, es que no quieres dejar de hacerlo. Y si usted cree que no puede dejar de hacer algo, dice, es que no puedo, pastor, no puedo. He orado, ayunado y no puedo. Pero no es cierto, no es que no pueda. No quieres. Y si no quieres, aunque Dios mismo se te aparezca, y aunque se te aparezca el ángel Gabriel con una legión de ángeles y te diga, te vamos a cortar la cabeza, aunque te digan eso, si no quieres, no lo dejas de hacer. Entonces, hermano, deje de pensar como víctima. Es que no puedo, es más fuerte que yo. No es cierto. Esa es la idea que nos han hecho creer, que somos víctimas de las circunstancias, que somos víctimas de nuestra situación, que somos víctimas de nuestros sentimientos, que somos víctimas de nuestros deseos y que por lo tanto no podemos. No es cierto que no podamos. O quieres o no quieres. ¿Quieres dejar de hacerlo? Simplemente deja de hacerlo. No quieres dejar de hacerlo, no culpes al mundo, no culpes al diablo, no culpes a Satanás, no culpes a Dios, diciendo es que si Dios yo hubiera querido ya me hubiera ayudado. No es cierto, hermano. Si no quieres dejar de hacerlo, aunque Dios mismo se te aparezca, no lo vas a dejar de hacer. Pedro le dice a Jesús, no te voy a negar. Y Jesús le dice, me vas a negar 3 veces, no una, 3. No, Señor, contigo hasta la muerte. Cuando la cosa se puso difícil, cuando la emoción, la euforia, la adrenalina estaba encendida, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Cuando Jesús lo para y Pedro entiende que lo que está haciendo es incorrecto, que no es por impulso, sino es por convicción, cuando se da cuenta que lo que hizo es incorrecto, sale corriendo. Y cuando le preguntan a Pedro, tú andabas con ellos, eres de ellos, perteneces a ellos. No soy como ellos, no soy de ellos. Y una mujer le dice, sí, eres como ellos porque hablas como ellos. Pedro empieza a maldecir, para que dijeran, no hablo igual, mira, también digo grosería, no soy como ellos. Porque tuvo miedo. No es que Pedro no quería negar a Jesús. En su corazón lo que quería era salvar su pellejo. Pero dice, sí, la primera oportunidad lo voy a negar. No, Pedro no estaba pensando en eso. Pedro estaba pensando en un momento, en una circunstancia, y lo que estaba grabando sus emociones, que le hizo sentir miedo de perder la vida. Eso es lo que nos pasa. Por eso Jesús le dice a Juan, no soy víctima. Ay, Señor, bautízame también. No, espera. Cumplamos con toda justicia. Él es el Cordero de Dios. Y miren, Juan estaba tan convencido que la siguiente vez que le dice, del versículo 36,
Ahora, va Jesús por ahí, Juan el Bautista está con 2 de sus discípulos y le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos lo oyen, dejan a Juan y siguen a Jesús. Y Juan nos enojó. ¡Hey, ustedes! ¿Dónde van? Yo soy su maestro y he invertido 2 años de enseñanza en ustedes. ¿A dónde van? Él es el Cordero. ¿Tú eres el Cordero? No, no soy el Cordero. ¿Él sí es el Cordero? Sí, no, vamos el Cordero. Y Juan no se ofendió, ni se molestó, porque lo dejaran por seguir al Cordero. La observación que hace Juan el Bautista acerca de Jesús, de que Jesús era el Cordero, era el reconocimiento pleno de que Jesús tenía una asignación del cielo. ¿Cuál era su asignación? Quitar el pecado del mundo. Ahora Jesús entiende eso. Jesús entiende que Él es el Cordero de Dios y por lo tanto Jesús dice, Él mismo lo dice, lean el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 10. Perdón que lo mueva en la Biblia, pero si no leemos la Biblia no vamos a entender lo que estamos diciendo. Tenemos que explicar con la Biblia lo que le estoy diciendo. Y en Juan capítulo 10, usted lea el versículo 18. Ahora, porque dijo Juan que Él es el Cordero, ahora Jesús se tiene que aguantar. Es bueno, pues ni modo, soy el Cordero, ya que. No, Jesús sabe que es el Cordero. Y esta es la importancia de saber cuál es la percepción que tiene Jesús de Él como Cordero. Nos han hecho creer, insisto, por las películas de Hollywood, por las películas mexicanas, por las telenovelas, por las series de televisión, nos han hecho creer que Jesús es víctima. Nos ponen una María, madre de Jesús, nos ponen una María doliente, que ve a su hijo victimizado. Ay, mi hijito. Yo no dudo que a María le haya dolido, pero yo estoy convencido que cuando Jesús le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, o Juan, he ahí a tu madre, en ese momento María le cayó el 20 y dijo, tiene razón. Este asunto es celestial, este asunto es divino. La crucifixión de Jesús es para darme salvación también a mí. Yo fui advertida desde antes de que naciera o que fuese engendrado Jesús en mi vientre, yo fui advertida que iba a ser el Salvador del mundo. Y yo acepté en tener el Salvador del mundo. Es como si yo te digo, hermano, me voy de vacaciones 1 año, voy a viajar por Europa, voy a viajar por Asia, voy a recorrer el mundo, me voy a llevar a mi familia 1 año de vacaciones, nos vamos 1 año. Pero necesito que alguien cuide mi perro. Un precioso afgano, grandote, caballote, así, parece caballo. Necesito que alguien lo cuide. ¿Alguien me podría hacer el favor de cuidarlo? Ay, alguien se ofrece y dice, hermano, yo lo cuido. No se preocupe, yo le pago el alimento del perro por todo el año. Lo que usted va a hacer es cuidarlo, sacarlo a pasear, limpiar su excremento, lo que sea que haya que limpiar. Si hay que bañarlo, lo bañará. Si jugar con él, jugará. Entonces usted va a cuidar de ese animal por 1 año. Pero de repente, cuando sale, se da cuenta que mi perrito es bien juguetón. Y sale y empieza a jugar con el perrito. ¡Ay, mi perro! ¡Ah, qué bonito perro! El perro del pastor. Bueno, el perro que es del pastor no es el perro del pastor. Este es el perro que es del pastor, no es el perro del pastor. Y usted lo va a acariciar y conforme va pasando el tiempo, usted se empieza a encariñar. Y entonces de repente, cuando va a terminar el año, yo le hablo y le digo, hermano, ¿cómo está mi perro? Y usted dice, muy bien, me voy otro año, hermano. Anda bien, no se preocupe, voy a hacer otro año. Y entonces, yo me voy otro año y usted se queda otro año con el perro. Entre más tiempo pase con el perro, usted se va a encariñar con él. ¿Cierto o no? Usted se va a encariñar con ese perro. Y si usted se encariña con ese perro, cuando yo venga por él y diga, hermano, vengo por mi perro, ¿le va a doler o no le va a doler? Sí. Pero hermano, yo le dije desde el principio que ese perro era mío. En ningún momento le dije se lo regalo. Ahora tampoco es para que trate al perro con la punta del pie y lo maltrate. Pero usted tiene que estar consciente de lo que se dijo. Que el perro solamente era por un tiempo. ¿Sí está conmigo?
Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a entender también lo que dice la Escritura. El Señor Jesús sabía qué es lo que iba a hacer. A Él no lo engañaron. ¿Sí está conmigo? A Él no le dijeron, ve y vas a ser rey. No, Él sabía lo que venía. Y en Juan capítulo 10, versículo 18, dice la Escritura, nadie, es Jesús el que está hablando, dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento que recibió su Padre? ¿Perdón? Dar su vida. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. No dice unos cuantos, dice al mundo, sin excepción de personas. Al más malo también Dios lo ama. Al más tirano, al más cruel, al más despiadado también Dios lo ama. Y también Jesús murió por él. Y uno piensa, ay, pero ¿por qué si son re malos? Porque el mismo pecado que cometió él, si él mató a 100 personas y tú mentiste, es tan grande tu mentira como el asesinato de 100 personas. ¿Sí está conmigo? El pecado no se mide por tamaños, el pecado es pecado. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, tengo este mandamiento de parte de mi Padre, Él está diciendo, Dios Padre me ha mandado a mí a morir. Eso es lo que me mandó a hacer, morir por ustedes. Y dice Jesús, pero yo, nadie me va a quitar a mí la vida, nadie me está arrebatando nada, no soy víctima de nadie, yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Eso es algo que nos tiene que quedar clarísimo. Nadie le ganó a Jesús, nadie hizo víctima a Jesús. Jesús entregó su vida, hermano. Él sabía lo que el Padre le mandó a hacer y Él, con todo el conocimiento de lo que iba a hacer, de lo que iba a sufrir, de lo que iba a padecer, con todo ese conocimiento, Él dijo, es más importante para mí obedecer a mi Padre. Seguramente también vio la película cuando Jesús está en el Getsemaní orando después de la cena y está llorando, clamando al Padre, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerda de eso? Ahí está Jesús orando diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga lo que yo quiero sino la tuya. 3 veces oró. 3 veces oró y dice el Evangelio que oró las mismas palabras. ¿Acaso Jesús estaba tratando de convencer al Padre de que no pasara esa copa? ¿De que no bebiera esa copa amarga de la que Él está orando? Él está diciendo, Padre, no quiero beberla, por favor, entiende, no quiero beberla. ¿Está diciendo eso? No está diciendo eso. Lo que Jesús está haciendo es convencerse a sí mismo que era más importante obedecer a su Padre que hacer lo que Él quería. Y 3 veces ora al Padre diciéndole, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. No se haga lo que yo siento, sino tu voluntad. No se haga lo que yo pido, sino tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el mandamiento del Padre hacia Jesús? Entregarse. ¿Qué le está diciendo al Padre? No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Quiero entregar mi vida. Quiero entregar mi vida, quiero entregar lo que soy. Quiero cumplir con lo que me mandaste a hacer. Entonces, hermano, Jesús no es una víctima. Jesús está consciente de lo que le va a pasar. Jesús está consciente de lo que le va a suceder. Él sabe, hermano, que va a morir en la cruz. Él sabe que lo van a azotar. Porque el Señor Jesús ya había leído la Biblia. Desde los 12 años Jesús se sentaba con los maestros de la ley a meditar en la palabra de Dios. Jesús conocía lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, usted lo puede leer con calma, pero ahí dice claramente lo que le iba a acontecer, todo lo que le iba a pasar a Jesús, ahí está escrito, también lo dijo Daniel, y Jesús lo sabía.
No es que el padre lo engañó, le dijo, mira, vas a morir en la cruz, pero no te va a doler. Como cuando tú le dices al niño, te voy a poner una inyección, pero no te va a doler. Le pones y dices, ¡ah! El niño jamás vuelve a creer en ti. Tienes que decirle, te va a doler. Te va a doler, pero va a pasar, no te preocupes, te va a doler un poquito. Sí duele. No digas, no duele. Dile, te va a doler, sí te va a doler, pero te va a doler un poco. No le mientas al niño. Porque el niño jamás va a volver a confiar en ti. La siguiente vez que le tengas que poner una inyección porque es necesario, va a decir, no, este me va a doler más. Tienes que decirle la verdad. A mis hijos cuando los corregían, cuando les daban nalgados, porque sí les di bien fuerte. José se acuerda de una vez que le dije que le iba a dar, y no le pegues, y le di 3, y él dice, nada más se acuerda de las que yo le di en la pierna. Dice, mi papá hizo como que me pegaba y se estaba pegando en la pierna. Lo que no se acuerda son de las 3 que le di. Y se las di bien puestas. Pero las otras, porque le dije que iba a dar 20, entonces yo no sabía que nada más iba a dar 3. Le di 3 y estoy dándole a mi pierna las otras 17. Y él nada más se acuerda de la que yo le daba a mi pierna. ¿Por qué se acuerda de eso? Porque fueron más, pero ninguna de esas le dolió. Las otras 3 se le olvidaron así. Y se las di fuerte, no creo que dice la pinta que le da, se las di fuerte. Yo decía, ay, pastor, cuánta violencia, usted es un pastor violento. No, porque cada vez que decía, te va a doler, pero va a pasar. Te tengo que dar, te tengo que corregir. ¿Me va a doler? Sí, te va a doler. ¿Me vas a pegar muy fuerte? No, fuerte no, pero te va a doler. Está bien, y les va bien algo. Pero no engañe. El Padre no engañó a Jesús. No le dijo, no te va a doler. Dijo, va a ser rapidísimo. Sí, me dijo, se lo profetizó. Se lo dijo por Daniel, se lo dijo por Isaías. Jesús oyó cuando eso fue dado, cuando se lo dictó a los profetas. Él estaba ahí viendo lo que los profetas estaban escribiendo. Después, cuando vino en carne, lo volvió a leer y lo leyó muchas veces y recordó muchas veces todo lo que iba a padecer. Entonces Jesús no fue engañado, hermano. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús no fue una víctima. Jesús estaba consciente de todo el sufrimiento que iba a llevar a cuestas. Y aún así, sabiéndolo, le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está conmigo? Entonces, entendiendo esto, o sabiendo esto, nosotros debe de quedarnos claro que a Jesús no se le arrebató la vida. Él la entregó. Seguramente, alguna vez te han arrebatado algo. ¿Sí o no? Sí, seguramente alguien te ha robado algo. Alguna vez alguien te ha quitado algo. Seguramente alguien ha herido tu corazón. Seguramente alguien te ha dañado. Te ha traicionado, te ha lastimado. Seguramente alguna vez lo has vivido. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús al respecto? Si alguien quiere tomar algo de ti, no se lo impidas. Si alguien te arrebata algo, no se lo pidas. ¿Por qué el Señor Jesús nos enseña eso? ¿Por qué el Señor Jesús nos dice, mira, ayer todavía escuchaba a una hermana, anoche precisamente, estábamos en una reunión de unos vecinos, fue el cumpleaños de una hermanita, de la hija de una hermana, y fuimos al cumpleaños y al final llegó un familiar de ella que es cristiano también, y estuvimos platicando y nos platicó una situación muy personal, muy familiar, muy lastimosa para ella, y entonces trataba de convencernos a nosotros. Ella sabe que somos pastores y ella trataba de convencernos a nosotros de que lo que le habían hecho había sido ventajoso, que alguien había sacado ventaja de ella y la había ofendido y la había lastimado. Como tratando de decirnos a nosotros, yo soy la víctima de todo esto.
Y yo al final terminé diciéndole, porque ella decía, pero es que yo siento en mi corazón reconciliar a mis hermanos porque todos están peleados entre ellos y no se hablan, pero cada vez que hablo con uno me ofende y el otro me lastima y así y así. Digo, y al final yo le dije, hermana, ¿usted quiere reconciliar a su familia? Sí, ok, qué bueno. Le digo, ese es el ministerio que el Señor nos designó. El ministerio de la reconciliación, Colosenses capítulo 1. Dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, que nuestro trabajo es reconciliar las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Entonces tendríamos que andar haciendo esa labor. Entonces, si usted siente, no le expliqué eso, le digo, ¿usted quiere eso? Sí, déjeme orar para que Dios le dé la fuerza a usted y usted pueda aguantar todas las ofensas. Y se me queda viendo como, le digo, sí, es que si usted va a reconciliar, hermana, seguro la van a ofender, seguro la van a maltratar, seguro le van a dar la espalda, seguro van a hablar de usted, seguro la van a criticar, seguro van a hacer eso, porque reconciliar no es fácil. Reconciliar implica la vida. Jesús lo hizo, hermano. Y para reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, para reconciliarlas, Él tuvo que morir. Entonces a veces queremos reconciliar y que cuando llegas trayendo pastos, ¡ay, ahí viene el que trae la pasta! ¿Cómo de kilo? No. No, si tú quieres traer paz, te van a dar unas patadas, te vas a tener que poner en medio y te van a dar unos cocolazos, vas a sentir de un lado y vas a sentir del otro, pero al final, si tú perseveras e insistes, al final la reconciliación se va a dar. Al final vas a lograr la paz. Al final vas a poder establecer el vínculo de paz que el Señor te mandó a hacer. Pero no es fácil. Sin embargo, cuando tú estás consciente, le dije a la hermana, si usted está consciente de que va a padecer eso, a usted no le va a costar trabajo. Usted lo va a hacer. Porque ahora ya está consciente de que le va a ir feo. ¿O no? Y entonces si yo te contrato para ser pacificador y te digo, bueno, te voy a pagar tanto, pero tú vas a ser el que va a reconciliar matrimonios, el que va a restablecer relaciones de pareja, el que va a reconciliar padres con hijos, trabajadores con sus empleadores, tú vas a reconciliar eso, esa es tu chamba, a eso te llamé, te voy a poner a reconciliar. Entonces, si ese es tu trabajo y tú aceptas la paga, entonces el que te contrató te dirá, pero no va a ser fácil. Habrá ocasiones en que tendrás que amarrar al marido de aquel lado y a la marida de aquel lado, porque se dan unos agarrones y si te los dejas sueltos se te van encima de ti. Pero ya estás advertido y entonces tú dices, ¿de cómo la paga? David enfrenta a Goliat y le dice, ¿por qué ese filisteo está ofendiendo a los ejércitos del Dios viviente? Dice, porque es filisteo, porque ese es su trabajo, ofender a los israelitas. Bueno, yo lo destruyo. Y por ahí escucha que le van a ver una paga. Que al que venza a Goliat lo van a hacer rico, le van a perdonar los impuestos a él y a toda su familia y le van a dar a la hija del rey. Y entonces le dice, se regresa y dice, ¿cuánto dijiste que iban a dar? Si lo iba a hacer de gratis, ahora sabiendo de cuánto es la paga, se le entra. Y recibe su recompensa. Pero David ya sabía, estaba viendo al gigantón con el que se iba a enfrentar, ¿o no? No se respondieron y dijeron, tenemos un rival que es peligroso. Y le sacan al demonio de Tasmania. Le sacaron un gigante. Y cuando le sacan al gigante, él ya vio al gigante, ya sabía lo que iba a enfrentar. Y sabiendo lo que iba a enfrentar, para él fue fácil enfrentarlo. Porque dice David, no vengo contra ti con espada, lanza y jabalina. Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es el que me envió.